Siempre creí que ver a un hijo formar su propia familia era la mayor recompensa para una madre. Acompañar su boda, sus planes, sus sonrisas, era como cosechar los frutos de toda una vida de sacrificios. Pensaba, finalmente, Andrés tendrá el hogar que siempre soñé para él. Pero nunca imaginé que ese mismo hijo, al que crié con tanto amor, sería el primero en empujarme fuera de mi propia casa, gritando: «Mi esposa decide aquí». Y si crees que esta historia termina con una madre humillada y derrotada, estás completamente equivocado. Porque lo que pasó después, cuando regresé a esa casa, nadie, absolutamente nadie, lo va a olvidar. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro que no podrás creer. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y aprovecha para suscribirte, porque vienen muchas historias reales, intensas y llenas de emoción. Mi nombre es Dolores Montalbán, tengo 73 años, y durante toda mi vida fui costurera, madre soltera y una mujer de fe. Siempre pensé que el amor de un hijo era el único lazo que jamás se rompería. Pero aquel día, entendí que hasta la sangre puede traicionar. Y fue entonces cuando descubrí la fuerza que ni yo misma sabía que tenía. Nunca había sentido tanto frío dentro de una casa que alguna vez se sintió como mi refugio. Todo parecía más grande, más ajeno. Andrés estaba frente a mí, con la mirada tensa, como si hablar conmigo fuera una carga que no quería seguir cargando. Yo sostenía una bolsa con pan recién hecho y una caja con su postre favorito. Lo había preparado con ilusión, pensando que compartiríamos un café como antes. Pero en su rostro no había ternura, solo distancia. El silencio pesaba entre nosotros, cortado apenas por el ruido de una lámpara de cristal que Patricia había mandado poner en el pasillo. Ella apareció detrás de él, envuelta en una bata de seda color champaña. Su perfume llenó el aire, caro, dulce, casi agresivo. Me observó como si mi presencia ensuciara la elegancia que tanto presumía. «Dolores, no nos avisaste que venías», dijo con esa sonrisa falsa que siempre me incomodó. Intenté mantener la calma, recordando que esa también era mi casa, aunque ella la hubiera llenado de muebles nuevos y tapices de terciopelo. «Solo vine a ver cómo estaban», respondí, sintiendo que algo dentro de mí se encogía. Andrés no me invitó a pasar. Se limitó a cruzar los brazos. «Mamá, Patricia y yo necesitamos privacidad», murmuró. Sentí una punzada, como si el piso de mármol se moviera bajo mis pies. Intenté explicarle que no quería molestar, que solo necesitaba quedarme unos días mientras arreglaban unas reparaciones en mi pequeño departamento. Pero antes de que terminara, él soltó una frase que me partió el alma: «Mi esposa decide aquí». No reaccioné enseguida. Solo escuché mi respiración, el reloj y el eco de esas palabras repetidas en mi cabeza. «Mi esposa decide aquí». Me costaba entender cómo aquel niño que alguna vez dormía abrazado a mi mano podía decir algo tan cruel. Patricia, al verlo dudar, le tocó el brazo y dijo con voz firme: «Ya hablamos de esto, Andrés. Necesitamos espacio. No podemos tener visitas sin avisar». Me sentí una intrusa en la casa que había ayudado a pagar con años de trabajo y privaciones. Recordé los días en que tejía hasta la madrugada para pagar el préstamo del banco. Las cuentas, los recibos, los esfuerzos que nadie vio. Todo por darle una vida mejor. Y ahora, esa misma vida me estaba expulsando. Tomé aire, tratando de mantener mi dignidad. «No se preocupen, me iré», dije sin mirarlos. Mi voz temblaba, pero no lloré. Nunca me gustó que me vieran débil. Tomé mis cosas despacio, mientras el olor a café recién hecho salía de la cocina, como una burla de lo que alguna vez compartimos. Cuando llegué al jardín, el sol ya caía y las sombras se estiraban sobre el césped impecable. Patricia cerró la puerta con suavidad, sin despedirse. Escuché el clic del cerrojo y supe que ese sonido se quedaría grabado en mi memoria. En la calle, el aire olía a jazmín, pero ya nada me parecía dulce. Me senté en la acera con mis maletas y una tristeza que pesaba más que todo lo que llevaba conmigo. Pasaron unos minutos, quizá una eternidad. Vi a través de la ventana cómo Andrés servía vino en copas finas, el reflejo del cristal iluminando su rostro. Reían. La música del restaurante elegante que quedaba frente a la casa llegaba hasta mis oídos.
Cada nota me recordaba lo lejos que había quedado del mundo que yo misma ayudé a construir. No sé cuánto tiempo estuve ahí, mirando esa puerta cerrada. Un perro se acercó y apoyó la cabeza en mis rodillas. Le acaricié el lomo sin pensar. Tal vez era lo único que me entendía. Sentí vergüenza, pero también una especie de claridad. Algo en mí había muerto, sí, pero algo nuevo estaba naciendo. Tal vez no lo sabía aún, pero ese empujón sería el principio de mi regreso. Tomé mis cosas y caminé sin rumbo. No miré atrás. La casa de las cortinas de seda y los muebles de diseñador se quedaba atrás, como una postal de un pasado que ya no me pertenecía. En cada paso que daba, se mezclaban la rabia y la tristeza, el miedo y una pequeña chispa que no entendía. No era resignación. Era el primer suspiro de la dignidad que, aunque herida, seguía viva dentro de mí. La noche cayó por completo cuando llegué a la esquina. Una lámpara pública parpadeaba. El sonido lejano de un auto de lujo se perdió entre el ruido del tráfico. Me quedé quieta, con la vista fija en el camino. No sabía dónde iría, pero sabía una cosa: no volvería a pedir permiso para existir. Esa noche sentí que el tiempo se detuvo. Caminé sin rumbo, con el corazón apretado y la vista nublada. Las luces de la ciudad parecían burlarse de mí, parpadeando entre vitrinas y anuncios de perfumes caros. Todo seguía igual para el mundo, menos para mí. No tenía un techo, ni una cama, ni siquiera un lugar donde llorar sin sentir vergüenza. Toqué mi bolso de cuero, buscando las llaves que ya no servían para nada. En ese instante entendí que había pasado de ser la dueña de una casa a convertirme en una sombra más entre la multitud. Me refugié en una cafetería de esquina. Pedí un café con la poca moneda que me quedaba y me senté junto a la ventana. Afuera, la lluvia empezaba a caer con fuerza. Miré mi reflejo en el vidrio empañado, el cabello despeinado, los ojos hinchados, el rostro de una mujer que no reconocía. Pensé en Andrés, en su sonrisa de niño, en cómo solía esconderse bajo mis faldas cuando tenía miedo. ¿En qué momento dejó de verme como su madre y empezó a tratarme como una carga? Esa pregunta me quemaba más que el café hirviendo entre mis manos. Recordé los años que pasé ahorrando cada centavo. Trabajaba cosiendo vestidos de diseñador en un taller donde la elegancia ajena era mi rutina. Cada puntada llevaba mi cansancio, mi esperanza. Pagaba el crédito del banco y soñaba con que Andrés algún día no tuviera que preocuparse por el dinero. Ironías de la vida. Él ahora manejaba una cuenta conjunta con Patricia, viajaba a hoteles boutique y publicaba fotos de cenas en restaurantes elegantes. Todo eso gracias al esfuerzo de una mujer que él acababa de empujar a la calle. Cuando cerraron el café, caminé hasta la casa de Carmen. No sabía si estaba despierta, pero toqué la puerta igual. Ella abrió, sorprendida, con su bata vieja y el cabello suelto. «Dolores, ¿qué pasó?», preguntó. No pude hablar, solo la abracé. Me hizo pasar y me ofreció una taza de té caliente. Su casa era pequeña, con muebles gastados, pero olía a pan y a vida. Ese aroma fue un consuelo que me sostuvo en silencio. No necesitábamos palabras. Carmen siempre supo leer mis heridas. Nos sentamos en el sofá. La lluvia golpeaba el techo de lámina y el sonido se mezclaba con el de mi respiración entrecortada. «Si no fuera por ti, hoy dormiría bajo un puente», le dije. Ella negó con la cabeza. «No lo digas ni en broma. Nadie merece eso, menos tú». Me miró con ternura, pero en sus ojos había un brillo de rabia. Me habló de respeto, de dignidad, de cómo la vida a veces te arranca de lo que amas para que recuerdes quién eres realmente. Sus palabras se quedaron grabadas, flotando entre nosotras como una promesa. Esa noche no dormí. Me quedé mirando las cortinas viejas de su sala, imaginando las mías, las de seda que Patricia eligió con mi dinero. Recordé cómo discutimos cuando Andrés decidió cambiar toda la decoración. Yo quería mantener algo del pasado, él decía que la casa necesitaba actualizarse. Esa palabra se me quedó grabada, actualizar. Como si las madres también caducáramos. Me dolía el pecho, pero no lloré más. Ya no tenía lágrimas, solo un cansancio profundo que olía a pérdida. Cuando el amanecer empezó a colorear el cielo, me levanté despacio. Carmen dormía en el sillón. Fui hasta la cocina y preparé café. No sabía qué haría después,
pero algo dentro de mí se negaba a rendirse. Tomé un papel y escribí una lista. Cartorio. Escritura. Firma. Fecha. No tenía abogado, ni dinero, pero tenía verdad. Y la verdad, cuando la sostienes con el alma, vale más que cualquier tarjeta de crédito o propiedad. Salí al patio y sentí el sol en la cara. El jardín era pequeño, pero lleno de vida. Las flores abrían los pétalos como si no les importara haber pasado una noche bajo la tormenta. Pensé en eso, en cómo algunas cosas sobreviven simplemente porque no saben rendirse. Quizá yo era una de ellas. Tomé aire y sentí una extraña calma, esa que llega cuando ya no tienes nada que perder. Antes de irme, Carmen me abrazó fuerte. Dolores, prométeme que no vas a dejar que te pisoteen, susurró. No lo haré, le respondí, sin saber aún cómo cumplirlo. Caminé hacia la calle con el corazón más firme. El ruido de los autos me devolvió al presente. Sabía que ese día sería el primero de muchos enfrentamientos. Pero al menos ya no me temblaban las manos. Al doblar la esquina, vi mi reflejo en una vitrina de perfumes. Detrás, un anuncio de lujo mostraba a una mujer sonriendo, segura, con los brazos cruzados. Por primera vez en mucho tiempo, quise volver a verme así. No como una víctima, sino como alguien que, aunque rota, todavía podía reconstruirse. Al día siguiente, desperté con una idea fija. Tenía que saber qué habían hecho con mi casa. No podía quedarme cruzada de brazos mientras ellos dormían entre sábanas de lino, creyendo que mi silencio significaba rendición. Caminé hasta el cartorio con el corazón acelerado y una carpeta vieja bajo el brazo. Las calles olían a pan recién hecho y a injusticia. Cada paso me recordaba los años en que había ahorrado peso por peso para construir ese techo. No sabía qué esperaba encontrar, pero intuía que algo no cuadraba. El edificio del cartorio era enorme, con columnas de mármol y un silencio que pesaba. Me senté frente a una mujer con lentes gruesos y expresión apática. Busco los documentos de una propiedad a nombre de Andrés Montalbán, dije con voz firme. Ella tecleó unos segundos, mientras el sonido del teclado llenaba el aire. ¿Su parentesco?, preguntó sin mirarme. Soy su madre, respondí. Hubo un breve silencio. Después, me pasó una hoja con indiferencia. El papel tenía el olor característico de lo viejo, una mezcla entre tinta seca y polvo. Lo tomé con las manos temblorosas. Mi nombre aparecía ahí, pero la firma no era mía. La tinta azul parecía forzada, imitada, torpe. Me quedé mirando esos trazos como si fueran una herida abierta. Esto está mal, murmuré. La empleada levantó una ceja, sin emoción. Si cree que hay irregularidades, puede presentar una queja formal. ¿Dónde?, pregunté, mientras sentía un nudo en la garganta. En el juzgado, respondió, entregándome un folleto doblado. Salí del edificio con el documento apretado contra el pecho. El sol me encandiló. Afuera, los autos pasaban indiferentes. Los vendedores ofrecían perfumes y relojes de imitación. Todo seguía igual, menos mi mundo. Caminé hasta una banca, me senté y respiré hondo. No lloré. Las lágrimas eran un lujo que ya no podía permitirme. Revisé cada detalle de la hoja, cada número, cada sello. No necesitaba ser abogada para saber que me habían robado algo más que una propiedad. Me habían robado la confianza. Recordé cuando Andrés me convenció de abrir una cuenta conjunta. Es para facilitar las transferencias, mamá, me dijo con una sonrisa. Yo confié, como confía una madre que solo quiere ayudar. Ahora entendía todo. Esa cuenta, esas firmas, esas reuniones con el banco, todo había sido una trampa bien planeada. Patricia era más lista de lo que pensé. Ella no me echó de la casa, me fue sacando poco a poco, con documentos y mentiras envueltas en cortesía. Me dolió más esa astucia que el empujón físico. Me quedé observando un escaparate frente a mí. En la vitrina, una mujer probaba un bolso de cuero carísimo, sonriendo satisfecha. Por un segundo, vi en ella el reflejo de Patricia. Pensé en la ironía. Mientras yo peleaba por mi dignidad, ella lucía joyas compradas con lo que yo había sacrificado. Respiré profundo y me prometí no dejarlo así. No podía cambiar el pasado,
pero podía defender lo que aún me quedaba, mi nombre. Y esa sería mi verdadera herencia. De regreso en casa de Carmen, extendí los documentos sobre la mesa. Ella los revisó en silencio, con una mirada que decía más que 1000 palabras. «Esto es grave, Dolores». «Lo sé», le respondí. «Pero también es mi oportunidad. No pienso quedarme callada». Me tomó de las manos. «Entonces empieza por reunir pruebas». Asentí, sintiendo que por fin el miedo se estaba transformando en determinación. Esa noche me costó dormir. Escuchaba el sonido de los autos lejanos, el tic-tac del reloj, y mi mente no paraba. Recordaba la voz de mi hijo diciendo «mi esposa decide aquí». Cada repetición dolía menos, como si la rabia la estuviera disolviendo. En la oscuridad, imaginé el rostro de Patricia al saber que tenía una copia de los documentos. Me la imaginé nerviosa, perdiendo el control. Sonreí en silencio. No era venganza todavía, pero sí justicia en proceso. Al amanecer, fui al banco. Pedí los movimientos de mi cuenta. La empleada me miró con incomodidad. «Necesito ver las transferencias de los últimos meses», dije. Tardó en entregarlas. Cuando tuve los papeles frente a mí, confirmé mis sospechas: dinero retirado sin mi autorización. Sentí una mezcla de dolor y alivio. Ya no era una intuición, era un hecho. Al salir, el aire olía distinto. Por primera vez en semanas, sentí que el destino me estaba escuchando. Guardé todo en una carpeta. Caminé despacio por la acera, sintiendo el sol en el rostro. Me detuve frente a un restaurante elegante. Desde afuera, vi a Patricia comiendo con una amiga. Reía, moviendo la copa de vino con elegancia ensayada. No entré, pero sostuve su mirada a través del cristal. Ella se incomodó y desvió la vista. En ese instante, supe que el miedo había cambiado de bando. Caminé hasta el final de la calle, sin saber qué haría exactamente, pero con una certeza clara: no me detendría. Ya no era la madre avergonzada ni la mujer desplazada. Era una mujer con pruebas, con decisión, con una historia que no terminaría en silencio. Y ese fue el primer día en que volví a sentirme viva. Guardé cada documento como si fuera una joya. No solo eran papeles, eran la prueba de que yo no estaba loca, de que mi historia tenía peso y verdad. Me senté frente a la ventana de la casa de Carmen y observé cómo el sol caía sobre las azoteas. Había silencio, pero en ese silencio algo germinaba dentro de mí. Ya no era miedo. Era decisión. No sabía cómo enfrentarlos todavía, pero sentía una fuerza nueva, una raíz que comenzaba a crecer bajo mi piel. Tal vez eso era recuperar la dignidad, plantar una semilla en medio del desastre. Carmen me acompañó al mercado esa tarde. Mientras caminábamos entre puestos de flores y pan dulce, le conté todo lo que había descubierto en el cartorio y el banco. Ella escuchaba sin interrumpirme, solo asentía con los labios apretados. «Te lo dije, Dolores», susurró. «Esa mujer nunca fue de fiar». «Lo sé», le respondí. «Pero el error fue mío por confiar tanto». «No», me corrigió. «El error fue de ellos por aprovecharse». Su voz me sostuvo como una cuerda invisible. A veces una sola persona creyendo en ti basta para mantenerte en pie. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en mi hijo, en las veces que lo ayudé con sus cuentas, las deudas, las tarjetas. Siempre lo hice sin pedir nada a cambio, creyendo que el amor familiar era más fuerte que cualquier dinero. Pero el dinero, cuando se mezcla con el poder, cambia a las personas. Patricia lo sabía bien. Usó la herencia de su padre, su influencia en un club privado, sus contactos en la agencia de viajes donde trabajaba, para construir la fachada perfecta de elegancia y control. Andrés cayó en su red sin resistencia. Me levanté de madrugada y abrí la libreta donde llevaba mis gastos. Al ver los números, me di cuenta de que aún tenía algo de dinero guardado, lo suficiente para pagar una consulta legal. No era mucho, pero era un comienzo. Decidí que a la mañana siguiente buscaría ayuda. No me importaba cuánto costara ni cuánto tardara. Tenía claro que mi dignidad no se iba a negociar. Cuando terminé de anotar todo, sentí un temblor leve en el pecho, una mezcla de miedo y esperanza. Cerré la libreta con fuerza,
como si ese gesto sellara una promesa conmigo misma. El amanecer llegó con olor a pan tostado. Carmen ya estaba despierta, preparando café. Me senté con ella y le conté mis planes. «Voy a contratar un abogado», dije, casi en susurro. «¿Tienes dinero para eso?», preguntó con duda. «Un poco, y lo demás lo resolveré», respondí. Ella me tomó la mano y me dio una mirada que no olvidaré. «Hazlo, Dolores. Ya sufriste demasiado. Que esta vez el miedo cambie de lado». Asentí, respirando hondo. No quería compasión. Quería justicia. Salí de la casa con la cabeza en alto. Caminé por la avenida con paso lento, pero seguro. A mi alrededor, la ciudad se despertaba. Autos, voces, el olor a gasolina mezclado con perfume caro. Pasé frente a una joyería y me detuve un instante. En el escaparate, un collar de perlas brillaba bajo la luz. Me quedé observándolo, no por envidia, sino por comprensión. Entendí que el verdadero valor no está en lo que se lleva puesto, sino en lo que uno puede perder y aún así mantenerse de pie. Al llegar al centro, busqué una oficina de abogados. La fachada era moderna, con grandes ventanales y muebles de madera pulida. Sentí un nudo en la garganta antes de entrar. No sabía cómo empezar, pero di el paso. Había pasado demasiado tiempo callando. Ahora quería hablar, aunque me temblara la voz. La recepcionista me sonrió, me pidió mi nombre y me hizo pasar a una sala con olor a café recién molido. Esperar allí me hizo sentir que, por fin, algo en mi vida estaba tomando forma. Mientras esperaba, recordé la última vez que Andrés me abrazó sin interés. Había sido años atrás, cuando aún no tenía dinero ni autos, cuando bastaba con que yo lo mirara para que se sintiera seguro. ¿Dónde quedó ese niño? ¿En qué esquina de su alma se perdió? Esas preguntas dolían, pero también me empujaban hacia adelante. Quizá no podría recuperar su amor, pero al menos recuperaría el respeto que merecía. El abogado tardó unos minutos en llegar. Lo primero que noté fue su voz serena. «Doña Dolores, cuénteme todo con calma», dijo. Y ahí, frente a ese desconocido, hablé sin detenerme. Le conté sobre la casa, la firma falsificada, las transferencias, los silencios. Cuando terminé, él asintió despacio. «Podemos hacer algo», me dijo, «pero necesitaré pruebas». «Las tengo», respondí. En su mirada vi un rayo de respeto, y eso, después de tanto tiempo, me devolvió el aire. Esa noche regresé a casa de Carmen con los ojos brillando. No era alegría todavía, era alivio. Me miré al espejo y vi a una mujer cansada, pero no vencida. Pensé en la palabra decisión. Tal vez era eso lo que había recuperado, la capacidad de decidir sobre mí misma. Cerré los ojos, y antes de dormir, supe que, aunque el camino fuera largo, ya no estaba en la oscuridad. Había plantado la primera semilla de mi regreso. ¿Y tú, qué harías si descubrieras que las personas que más amas usaron tu confianza para robarte tu hogar? ¿Te quedarías callada o buscarías justicia, aunque doliera? El despacho de abogados quedaba en una calle elegante, de esas donde todo parece brillar aunque uno lleve el corazón roto. Subí por un pasillo iluminado con lámparas de cristal y cuadros modernos. El silencio olía a madera pulida y café caro. Cuando entré a la oficina, me encontré con un hombre joven, de traje oscuro y mirada tranquila. «Soy Julián Torres», se presentó. «Siéntese, por favor». Me ofreció agua mineral servida en un vaso de cristal fino. No supe si sentirme fuera de lugar o agradecida por el trato. Durante los primeros minutos, apenas pude hablar. Sentía un nudo en la garganta que no me dejaba respirar. Julián esperó sin interrumpirme, con una paciencia que me hizo confiar. Cuando por fin solté las palabras, todo salió de golpe. La casa, la firma falsificada, las cuentas conjuntas, las transferencias que vaciaron mis ahorros. Mientras hablaba, me temblaban las manos, pero no de miedo, sino de indignación. Cuando terminé, él asintió lentamente, tomando notas en una libreta de cuero negro. «Doña Dolores», dijo con voz firme, «lo que le hicieron es grave. Pero tiene cómo defenderse. ¿De verdad cree que puedo recuperar mi casa?», pregunté. Él levantó la vista, serio. «No solo su casa.
También su respeto. El silencio que siguió fue extraño, pesado, pero esperanzador. Por primera vez, alguien me miraba sin compasión, sino con fe. Eso valía más que cualquier cuenta de banco. En ese instante, supe que había encontrado a la persona correcta para pelear a mi lado. Salí del despacho con una mezcla de alivio y nervios. Caminé por la avenida observando los escaparates llenos de bolsos de diseñador, relojes y perfumes que costaban más que mis antiguos sueldos. Pensé en Patricia, en cómo se movía entre ese mundo con tanta naturalidad, como si siempre hubiera pertenecido a él. Yo no envidiaba su lujo, lo que me dolía era saber que lo había conseguido a costa mía. Apreté el paso. No quería convertirme en una mujer amarga. Quería ser una mujer justa. Esa tarde, Julián me llamó para confirmar que había iniciado el trámite legal. Su voz al otro lado del teléfono sonaba segura, casi cálida. Esto puede tardar, me advirtió, pero la ley está de su lado. No tengo prisa, le respondí, tengo paciencia. Me gusta su actitud, doña Dolores. Y a mí me gusta sentir que por fin alguien cree en mí, dije, sin poder evitar sonreír. Colgué el teléfono y respiré profundo. Tal vez, después de tanto tiempo, estaba empezando a creer también en mí. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y fuerza. Revisaba los documentos una y otra vez, buscando algún detalle que pudiera ayudar al caso. Carmen me acompañaba a las reuniones y siempre me recordaba comer, porque yo solía olvidarlo. Entre los papeles encontré viejas facturas del banco y comprobantes de pagos atrasados que probaban mi esfuerzo. Cada recibo era una historia, una parte de mí. Y mientras los ordenaba, me di cuenta de que, sin quererlo, estaba reconstruyendo mi vida pedazo a pedazo. Una tarde, Julián me invitó a tomar un café cerca del juzgado para repasar la estrategia. El lugar era sencillo, con mesas de madera y luces cálidas. Usted tiene más coraje del que imagina, me dijo mientras revisábamos los papeles. No sé si es coraje o cansancio, respondí. A veces son lo mismo, contestó él con una sonrisa. Esa frase se me quedó grabada. El cansancio, cuando se vuelve impulso, puede mover montañas. O recuperar casas. Empecé a notar pequeños cambios dentro de mí. Ya no caminaba mirando el suelo. Me arreglaba el cabello, me pintaba los labios, y aunque usaba la misma ropa, me sentía distinta. Carmen decía que tenía otra luz en la mirada. Yo solo sabía que estaba viva, y eso bastaba. Empecé a disfrutar los pequeños lujos que antes ignoraba. Un café caliente, una tarde sin miedo, el sonido del viento al abrir la ventana. No necesitaba más. Mi verdadera riqueza era haberme levantado. Pasaron semanas. El proceso seguía su curso. Patricia y Andrés aún no sabían nada, y eso me daba ventaja. A veces soñaba con el día en que tendría la sentencia en mis manos, pero me despertaba antes de saber el final. Cada noche le pedía a Dios que me diera fuerza, no para vengarme, sino para no volver a temblar ante nadie. Había aprendido que el respeto no se pide, se demuestra, y que a veces el silencio puede ser la respuesta más poderosa. Antes de dormir, escribí una carta para mí misma. Dolores, no olvides lo que sentiste el día que cerraron esa puerta. No dejes que la costumbre te haga volver a callar. Ya no eres la misma. Guardé la carta dentro de mi cartera, junto a los documentos del caso. Me recosté en el sofá y miré el techo con una sonrisa leve. Tal vez la justicia tarda, pero siempre llega para quien se atreve a esperarla. El tiempo pasaba lento, pero constante. Cada mañana revisaba el avance del caso mientras imaginaba cómo vivían ellos, tan tranquilos, sin sospechar nada. A veces me preguntaba si Andrés pensaba en mí, si alguna noche el silencio le pesaba tanto como a mí. Pero luego lo veía en las redes, abrazado a Patricia en cenas de gala, con copas de vino y luces de restaurante elegante. Su sonrisa era la de alguien que cree tener el mundo bajo control. La mía, en cambio, era discreta, pero firme. Había aprendido que el poder más grande era el que se ejercía sin ruido. Una tarde, Carmen me enseñó una revista donde Patricia aparecía en una sección social. La nueva imagen del éxito, decía el titular. Vestía un traje blanco de diseñador, con joyas que brillaban más que su mirada. Supe que había redecorado la casa otra vez,
que había mandado cambiar los muebles por unos de estilo europeo y el piso por mármol blanco. Cada foto me dolía, pero también me recordaba por qué luchaba. No era envidia. Era una deuda con mi propia historia. En esas imágenes, todo parecía perfecto: las lámparas, las flores, las copas. Pero yo conocía el olor real de esa casa, el sonido de la lluvia golpeando las ventanas grandes, los rincones donde guardaba los juguetes de Andrés. Esa perfección era una mentira con aroma a perfume caro. Patricia no estaba construyendo un hogar, estaba edificando una jaula de lujo, una vitrina para presumir lo que había robado. Y lo más triste era que Andrés lo permitía. O peor, lo disfrutaba. Una noche, mientras revisaba mis notas, recibí una llamada inesperada. Era Julián. «Tenemos fecha para la primera audiencia», me dijo. «Prepárese». «¿Cuándo?», pregunté. «En 2 semanas». Sentí un nudo en el estómago. 2 semanas. Era poco y era todo. Colgué y me quedé en silencio. Miré por la ventana y pensé en Patricia, moviéndose por esa casa como si fuera una reina. No sabía que el castillo de mármol que había levantado estaba a punto de agrietarse. Decidí pasar frente a la casa unos días después. No por nostalgia, sino por valentía. Caminé despacio por la acera, fingiendo indiferencia. Vi las cortinas nuevas, la decoración moderna, el auto de lujo estacionado. En la entrada, Patricia daba órdenes a una empleada. Llevaba un vestido beige, un bolso de cuero y esa seguridad fingida de quien teme perder lo que tiene. No me vio, o prefirió no hacerlo. Me quedé observando unos segundos, y luego seguí caminando. A veces la mejor venganza es la serenidad. Esa noche soñé con la casa. No con la de ahora, sino con la antigua, la mía, la que tenía olor a guiso y risas. En el sueño, Andrés era niño otra vez, corriendo por el jardín, riendo. Me desperté con lágrimas en los ojos. No lloraba por el pasado, sino por lo que se había perdido en el camino. La traición no siempre se grita, a veces se cocina lento, con silencios, con ausencias, con excusas bonitas. Y cuando te das cuenta, ya no queda nada más que la memoria. Durante los días siguientes, me preparé con Julián. Revisamos documentos, calculamos tiempos, repasamos cada detalle. Era un proceso cansado, lleno de firmas, sellos y hojas interminables, pero cada paso me hacía sentir más fuerte. Empecé a notar cómo cambiaba mi relación con el dinero. Ya no era miedo, era control. No dependía de nadie, ni de sus cuentas conjuntas ni de su aprobación. Tenía lo más importante, mi decisión. Carmen me acompañó al centro a comprar un nuevo vestido para la audiencia. No era caro, pero era digno. Color marfil, sencillo, elegante. Cuando me lo probé, ella me miró con los ojos húmedos. «Así te veía cuando eras joven», me dijo. «Segura. Viva». Sonreí. En el espejo, por fin reconocí a la mujer que había desaparecido entre tantas decepciones. No era la misma Dolores que salió llorando aquella tarde. Era otra. Y esa versión de mí no pensaba retroceder. Esa tarde, al volver a casa, encendí el radio. Sonaba una canción vieja, de esas que se escuchaban cuando Andrés era niño. Me senté en el sillón con una taza de té. Por primera vez en meses, sentí paz. Afuera, el cielo se pintaba de tonos dorados, y pensé que quizás la vida me estaba preparando para algo más grande que una simple victoria legal. Tal vez se trataba de aprender a perdonarme por haber callado tanto tiempo. Esa noche dormí sin miedo. Me sentí ligera, como si la rabia se hubiera disuelto en certeza. En 2 semanas me enfrentaría a la mujer que me robó la casa y al hijo que me robó la voz. Y aunque no sabía qué pasaría, tenía claro algo: esta vez no saldría empujada. Entraría con la frente en alto. La mañana en que recibí la carta, el cielo estaba gris. Había pasado la noche repasando documentos con Julián, intentando no pensar en lo que vendría. Cuando el cartero tocó la puerta, sentí un estremecimiento, como si presintiera que dentro de aquel sobrevenía algo que cambiaría mi respiración. Lo abrí despacio. Era del tribunal. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Era otra cosa. Expectativa, tal vez.
El papel olía a tinta fresca y responsabilidad. La audiencia tenía fecha. Mi cuerpo entero se tensó, y por un instante, todo el ruido del mundo desapareció. Carmen me observó desde la cocina. «¿Qué dice?», preguntó con voz contenida. «Que tengo cita con mi destino», le respondí, intentando sonreír. Me abrazó fuerte, como si pudiera protegerme del pasado. Sentí su olor a jabón y pan tostado, y me aferré a esa sensación de hogar. Llevaba tanto tiempo sobreviviendo entre papeles y recuerdos que había olvidado lo que era sentirse acompañada. Esa carta no era solo un documento. Era una señal de que el silencio se estaba rompiendo. Pasé el resto del día en calma aparente, pero por dentro tenía un huracán. Caminaba por la casa ordenando cosas sin sentido, buscando distraerme. Saqué del closet una caja con fotos viejas. Andrés de niño, sonriendo, lleno de luz. Me dolió el pecho al verlo. Ese niño aún vivía dentro de él, lo sabía, pero lo habían cubierto los caprichos del dinero, del poder, de esa falsa sensación de lujo que Patricia le había metido en la cabeza. Cerré la caja y respiré profundo. No podía mezclar ternura con estrategia. Esa tarde salí al centro con Carmen. Compramos papelería, tinta para imprimir los documentos, y tomamos un café en un pequeño restaurante elegante donde solía ir con Andrés cuando él era joven. Todo me resultaba familiar, pero a la vez distante. Las risas de otras familias me sonaban como ecos de lo que perdí. Carmen intentó distraerme con chistes y anécdotas, pero mi mente ya estaba en el tribunal. Sentía que cada sorbo de café era una cuenta regresiva hacia ese momento decisivo. Al llegar a casa, me encontré con un sobre más, pequeño, sin remitente. Lo abrí y me quedé helada. Era una carta escrita con letra conocida, la de Andrés. Decía pocas palabras, pero cada una pesaba como plomo. «Mamá, lo siento. No entiendo por qué estás haciendo esto. Estás dejando que gente ajena se meta en asuntos de familia. Patricia está furiosa. Podemos hablar». La leí varias veces, buscando un tono, un gesto de arrepentimiento. No lo encontré. Era una súplica disfrazada de reproche. Me senté en la mesa, con la carta extendida frente a mí. El olor del papel era frío, distante. No respondí. Había pasado años respondiendo con comprensión, con paciencia, con amor. Y eso solo me llevó al vacío. Esta vez, el silencio sería mi respuesta. Carmen me observaba desde el sillón. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. «Nada», contesté. Ya tuve demasiadas conversaciones donde solo hablaba yo. Es hora de que ellos escuchen el eco. Esa noche soñé que estaba de nuevo en la casa, pero era diferente. Las paredes estaban limpias, el mármol brillaba, y en el centro del comedor había una mesa enorme con 2 sillas vacías. Una era mía, la otra, de Andrés. Me senté en silencio, esperándolo. Desperté con lágrimas en los ojos. No sabía si era nostalgia o un aviso. Los sueños, a veces, traen mensajes disfrazados de recuerdos. Y este parecía decirme: no te quiebres ahora. Estás cerca. A la mañana siguiente, llamé a Julián. Recibí una carta de mi hijo, le conté. Hubo un breve silencio al otro lado. ¿Y qué decía? Nada que cambie lo que ya sé, respondí. Entonces no la guardes con culpa. Guárdala como evidencia de quién es Eloy, me aconsejó. Tenía razón. A veces, los documentos más duros no son los legales, sino los emocionales. Colgué y me quedé mirando la carta sobre la mesa. No la rompí, pero tampoco la guardé. La dejé ahí, como un recordatorio. Esa tarde, decidí preparar mi ropa para la audiencia. El vestido marfil colgaba del armario, esperando su momento. Lo toqué con cuidado, como si al hacerlo pudiera absorber algo de valentía. En el espejo, mi reflejo parecía más firme, más sereno. No era la misma mujer que salió llorando de aquella casa. Era otra, con cicatrices, sí, pero también con luz. Tal vez la carta de Andrés no era un intento de reconciliación, sino una confirmación de que mi camino era el correcto. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, sentí que algo dentro de mí se aquietaba. No era calma total, pero sí una tregua.
La tormenta aún no terminaba, pero yo ya no era su víctima. Me serví una taza de té y me senté junto a la ventana. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban como si aplaudieran mi resistencia. Cerré los ojos y me prometí no mirar atrás, no hasta que el juez pronunciara mi nombre. Desperté antes del amanecer. No necesité alarma. Mi cuerpo sabía que ese día era distinto. Me levanté despacio, como si el silencio pudiera romperse con cualquier movimiento brusco. Preparé café y me quedé de pie frente a la ventana, viendo cómo el cielo se teñía de un gris pálido. En mi mente repasaba cada palabra que debía decir. No era solo una audiencia, era el día en que iba a mirarlos a los ojos sin bajar la cabeza. Saqué del armario el vestido marfil, lo planché con calma y lo colgué en la puerta. Quería que la dignidad se notara antes que el miedo. Carmen me acompañó hasta el tribunal. En el taxi, sus manos temblaban más que las mías. «No tengas miedo», me dijo. Le sonreí, aunque por dentro el corazón me golpeaba el pecho como un tambor. Afuera, los edificios parecían más grandes que nunca. Gente entrando y saliendo con prisa, carpetas, trajes, corbatas. Yo, con mis papeles en una bolsa sencilla, me sentía fuera de lugar, pero segura. Julián nos esperaba en la entrada, impecable, con su traje gris y esa mirada serena que me daba paz. Al cruzar las puertas del tribunal, un olor a papel y desinfectante me llenó los sentidos. Caminé con paso firme, aunque por dentro todo me temblaba. Entramos a la sala. Patricia ya estaba ahí, sentada junto a Andrés. Llevaba un vestido azul oscuro y un collar de perlas que parecía demasiado grande para su cuello. No volteó a verme. Andrés, en cambio, sí lo hizo. Por un segundo, creí ver duda en sus ojos, pero se desvió enseguida, como si recordara a quien debía obedecer. El silencio en esa sala pesaba tanto como las paredes. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. Julián me susurró: «Respira». Lo hice. Empezó la audiencia. Escuché sus voces antes que las mías. Patricia hablaba con tono dulce, casi ensayado, tratando de sonar víctima. «Solo intentamos ayudarla, pero ella no entiende los límites», decía. Andrés asentía, sin levantar la vista. Cada palabra era una puñalada. Cuando llegó mi turno, sentí como todo el cuerpo se me tensaba. Pero algo dentro de mí se alzó, algo que ya no sabía callar. «Yo no vine aquí a reclamar amor», dije, con voz firme. «Vine a recuperar lo que me pertenece, mi casa, mi esfuerzo, mi nombre». El juez me observó con atención. Continué, durante años, trabajé para levantar esas paredes. No para que fueran símbolo de lujo, sino de familia. Hoy, esa casa tiene mármol, sí, pero perdió su alma. Nadie respiró. Incluso Patricia bajó la vista. Por un momento, el silencio se volvió mi aliado. Julián presentó las pruebas. Documentos, firmas, transferencias. Todo lo que yo había guardado con tanto cuidado. El juez revisó cada hoja con paciencia. El sonido del papel al pasar era casi hipnótico. Patricia intentó interrumpir, pero el juez levantó la mano. «Tendrán su turno», dijo con voz seca. Yo solo observaba, en calma. La justicia no tiene perfume ni brillo. Pero cuando llega, se siente como aire limpio después de una tormenta. Después de horas que parecieron siglos, el juez habló: se declara nula la transferencia de la propiedad. La casa vuelve a estar a nombre de Dolores Montalbán. Sentí que el suelo desaparecía. No lloré. No grité. Solo cerré los ojos y respiré. Julián me apretó la mano, y Carmen sollozó en silencio. Miré a Andrés. Su rostro era una mezcla de sorpresa y vergüenza. Patricia, en cambio, endureció la mandíbula, incapaz de aceptar la derrota. Salimos del tribunal sin decir palabra. Afuera, el sol brillaba como no lo hacía en semanas. La gente pasaba sin saber que, en ese instante, mi vida había cambiado. Me detuve en la acera y levanté el rostro. No sé si fue el viento o la emoción, pero sentí una lágrima caliente correr por mi mejilla. Julián me tocó el hombro. «Ganamos, doña Dolores». Sonreí con el alma. «No, Julián.
Recuperé algo más que una casa. Recuperé mi lugar en el mundo. Fuimos a celebrar con Carmen en una cafetería sencilla. Brindamos con café y pan dulce, como si fuera champaña en un restaurante elegante. No necesitaba lujo. La dignidad tenía su propio sabor, y ese día supo a libertad. Julián prometió seguir pendiente hasta que todo quedara formalizado. Lo miré con gratitud, sabiendo que en esa lucha no solo recuperé una casa, también recordé mi valor. Esa noche, al llegar a casa de Carmen, abrí la ventana y dejé que el aire fresco entrara. La ciudad sonaba distinta, como si todo estuviera en orden otra vez. Pero sabía que lo peor aún no había pasado. Patricia no era mujer de rendirse fácilmente. Me miré al espejo y me prometí no bajar la guardia. La batalla legal había terminado, pero la emocional apenas comenzaba. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste que enfrentarte a quienes más querías para recuperar tu paz? ¿Tuviste el valor de mirarlos sin rencor, solo con la verdad en las manos? El día que regresé a mi casa, el aire olía distinto. No sé si era mi memoria o la emoción, pero cada rincón parecía más grande, más silencioso, más mío. La puerta principal estaba entreabierta, como si la casa me hubiera estado esperando. Entré sin prisa, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo. El sonido de mis pasos sobre el mármol resonó en las paredes, y me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, ese eco ya no me dolía. Era el sonido de la justicia caminando conmigo. Las cortinas de seda colgaban impecables, pero el ambiente se sentía frío, ajeno. Los muebles de diseñador seguían en su lugar, cada cosa cuidadosamente ordenada por Patricia. Era una belleza vacía. Toqué una mesa de cristal y vi mi reflejo en ella. Por años, esa casa fue mi refugio. Ahora era mi trofeo, aunque no lo buscara. Caminé despacio, recordando cada rincón, la cocina donde cocinaba los domingos, la habitación donde leía antes de dormir, el jardín que cuidaba cuando la vida aún era simple. Carmen me acompañaba en silencio. Al entrar, soltó un suspiro. «Parece un museo», dijo, mirando las lámparas colgantes. Asentí. Sí, pero sin alma. Fui hasta el ventanal y abrí las persianas. La luz inundó la sala, devolviendo el color a las paredes. De repente, todo dejó de parecer tan ajeno. Era mi casa otra vez. Sin gritos, sin órdenes, sin falsas sonrisas. Solo yo y la certeza de haber sobrevivido. Me quedé observando el jardín. Las flores estaban marchitas, descuidadas. Era irónico. Patricia había invertido tanto dinero en mármol y decoración, pero había olvidado regar lo más básico. Fui por una regadera y empecé a echar agua lentamente, como si cada gota limpiara un pedazo de mi historia. Carmen me miraba desde la puerta. «¿Y ahora qué vas a hacer?», preguntó. «Vivir», le respondí. «A mi manera». Esa tarde me senté en la terraza con una taza de té. El silencio era tan profundo que podía escuchar mis pensamientos. Miré a mi alrededor y noté lo absurdo de tanto lujo, las cortinas pesadas, los candelabros de cristal, el reloj dorado que nunca marcaba la hora correcta. Todo eso representaba la vida que Patricia quería aparentar. Pero yo ya no necesitaba aparentar nada. Mi riqueza era estar ahí, respirando sin permiso, dueña de mis paredes y de mi paz. Julián pasó más tarde para dejarme los documentos finales. Me los entregó con una sonrisa. «Todo está en regla, doña Dolores. Ya puede considerarse oficialmente la propietaria». «Lo era desde el momento en que entré por esa puerta», le respondí. Él asintió. Sabía que iba a decir eso. Nos reímos un poco, y por primera vez en meses, sentí ligereza. Guardé los papeles en una carpeta, pero en el fondo sabía que mi verdadera victoria no estaba en la escritura, sino en haberme recuperado a mí misma. Cuando Julián se fue, me quedé sola. Caminé hasta la habitación principal, esa donde Patricia dormía creyéndose reina. En el tocador aún quedaban restos de su perfume, un frasco caro con tapadera dorada. Lo tomé entre las manos, lo abrí y dejé que el aroma llenara el aire. Era dulce y arrogante, como ella. Sonreí y lo vacié en el lavabo. El olor se desvaneció poco a poco, y con él, la última sombra de su presencia. Decidí no cambiar los muebles todavía. Quería que la casa me hablara,
que me dijera que debía quedarse y que debía irse. Encendí una vieja radio que encontré en el armario. La misma que usaba para escuchar boleros mientras cocinaba. La música llenó el espacio, devolviéndole vida. Me recosté en el sillón y cerré los ojos. Cada nota me recordaba que, aunque la casa había sido escenario de humillaciones, ahora también sería testigo de mi renacimiento. Al caer la noche, prendí una vela en el centro del comedor. La luz temblaba, reflejándose en el mármol como un recuerdo purificado. Pensé en Andrés, en si estaría durmiendo tranquilo o si el peso de lo ocurrido empezaba a perseguirlo. No le deseaba mal, pero sí que entendiera lo que me hizo. A veces el verdadero castigo es mirar hacia atrás y no reconocer el daño que causaste. Subí las escaleras con paso lento, tocando la barandilla. Cada peldaño era una victoria. Al llegar arriba, miré hacia abajo y sentí una extraña paz. No era alegría, era algo más profundo. Cierro los ojos y todavía puedo oír mis pasos sobre el mármol, firmes, libres, míos. Ese sonido, más que cualquier sentencia o firma, fue la confirmación de que había vuelto a casa. Sabía que ese día llegaría. No podía tener la casa en mis manos sin que ellos aparecieran a reclamar lo que ya no les pertenecía. Me levanté temprano, preparé café y abrí todas las ventanas para que entrara el aire. El silencio de la mañana me recordó la calma antes de una tormenta. Caminé por la sala observando cada detalle: el brillo del mármol, las cortinas limpias, las flores del jardín revividas. Todo tenía un orden distinto, un equilibrio nuevo. Esa casa ya respiraba conmigo, no contra mí. A media mañana escuché el ruido de un auto estacionándose afuera. Me asomé por la ventana y los vi. Andrés bajó primero, con la cabeza gacha. Patricia lo seguía, con gafas oscuras y esa altivez que nunca perdía. Abrí la puerta antes de que tocaran. No hace falta fingir educación, les dije. Patricia levantó la barbilla. Vinimos a hablar, respondió. Yo no tengo nada que decir, contesté. El aire entre nosotros era espeso, casi tangible. Andrés intentó acercarse. Mamá, por favor, solo queremos aclarar las cosas. ¿Aclarar? Repetí. ¿Después de todo? Patricia intervino. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. No seas injusta. También sufrimos. Solté una risa amarga. ¿Sufrieron? En un spa de lujo, con mis muebles y mi dinero. Sí, lo imagino perfectamente. Andrés bajó la vista. Patricia se cruzó de brazos. Por un segundo, pensé que me pedirían perdón, pero no. Venían a negociar. Podríamos llegar a un acuerdo, dijo Patricia con voz suave. Un acuerdo. Repetí. Ya existe uno. Se llama sentencia judicial. Su rostro se endureció. No queremos pelear, insistió Andrés. Solo necesitamos tiempo para encontrar un lugar. Tuviste tiempo, hijo. Años de tiempo para decidir en qué lado de la historia querías estar. Me miró, con lágrimas contenidas. No quise lastimarte. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Pregunté. No respondió. Di unos pasos hacia atrás y señalé la puerta abierta. Tienen 1 hora para sacar sus cosas. Después, esta casa vuelve a ser un hogar, no un museo del ego. Patricia abrió los ojos con indignación. No puedes echarnos así. Claro que puedo, respondí con calma. Ya lo hicieron conmigo una vez. Es mi turno. Andrés la miró, nervioso. Patricia, vámonos, dijo en voz baja. Ella dudó, pero finalmente asintió. La arrogancia tiene límites, sobre todo cuando se enfrenta a la verdad. Los vi entrar al dormitorio principal y salir con maletas. La casa olía a su perfume caro, a su paso por una vida que nunca les perteneció. Mientras cargaban las bolsas, caminé hasta la cocina. Serví café y esperé. Desde la ventana,
Observé cómo Patricia acomodaba sus cosas en el auto, furiosa, y cómo Andrés la seguía, en silencio. Cuando subieron, ella me miró por última vez, con ese orgullo roto que solo tienen quienes pierden sin entender por qué. Antes de que arrancaran, Andrés bajó la ventanilla. «Mamá», dijo con voz temblorosa. «No tenemos a dónde ir». Me quedé quieta. Lo miré sin decir palabra. «Por favor», insistió, «déjanos pasar una noche más». Recordé mi maleta en la calle, el frío de aquella noche, el peso del abandono. «¿Te acuerdas cuando me dijiste que tu esposa decidía aquí?» «Sí», susurró. «Entonces deja que ella decida ahora», respondí, cerrando la puerta. El motor arrancó y el sonido del auto alejándose fue más dulce que cualquier canción. Cerré los ojos y respiré. No era venganza, era equilibrio. Nadie puede entender la magnitud de un silencio hasta que lo vive. Volví al interior, recogí las tazas de café y limpié la mesa. Todo en orden. La justicia no siempre necesita gritos. A veces basta con cerrar una puerta y no volver a abrirla. Esa tarde, Carmen llegó con pan recién horneado. Me abrazó sin decir nada, solo con esa ternura que se comparte entre mujeres que sobrevivieron. «¿Ya se fueron?», preguntó. «Sí», respondí. «Y esta vez, para siempre». Nos sentamos en la terraza a comer. El sol se filtraba entre las hojas, el aire olía a libertad. Por primera vez en años, no sentí vacío. Sentí hogar. Cuando cayó la noche, me asomé a la ventana. Pensé en Andrés durmiendo en algún lugar incierto, tal vez en un hotel barato, tal vez bajo un puente. No le deseaba mal, solo reflexión. La vida a veces necesita repetirse para que el alma entienda. Yo ya había dormido en el abandono. Ahora era su turno de aprender lo que significa perder lo que se da por sentado. No dormí esa noche. No por culpa, sino por costumbre. A veces el cuerpo tarda en entender que el peligro ya pasó. Caminé por la casa descalza, escuchando el sonido de mis pasos sobre el mármol. Todo estaba en silencio, como si las paredes también descansaran. Me serví un vaso de agua y me asomé por la ventana. La luna iluminaba el jardín, el mismo que un día regué con lágrimas. Pensé en Andrés. No sabía dónde estaría, pero una parte de mí lo imaginaba buscando techo, repitiendo el mismo miedo que me hizo temblar aquella noche que me echó. Al amanecer, salí a caminar. El aire olía a pan recién hecho y a tierra mojada. En la esquina, un niño vendía flores. Compré un pequeño ramo de lirios blancos. Siempre me han gustado porque florecen incluso en el abandono. Caminé sin rumbo, dejándome llevar por las calles. No quería pensar, solo sentir el peso ligero de la libertad. Pasé frente a un hotel boutique, con autos lujosos estacionados afuera. Recordé los días en que Patricia soñaba con hospedarse en lugares así, como si eso la hiciera más valiosa. Ironías de la vida. Ahora, ni con dinero ajeno podría pagar una habitación. Cuando doblé por la avenida principal, vi algo que me detuvo el paso. En la esquina del puente, entre cartones y bolsas, reconocí su silueta. Era Andrés. Estaba sentado, con la cabeza entre las manos. A su lado, Patricia, envuelta en una chamarra vieja, intentaba cubrirse del viento. Mi pecho se apretó. No de odio, sino de tristeza. Nunca imaginé ver a mi hijo en ese estado. Por un segundo, quise correr hacia él, abrazarlo, decirle que todo estaría bien. Pero me contuve. A veces, el amor también tiene que doler para enseñar. Me acerqué lo suficiente para que me viera, pero no para humillarlo. Él levantó la vista y me reconoció. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá», dijo, con voz quebrada. «No tenemos dónde dormir». Me quedé en silencio. Patricia evitaba mirarme, con los labios apretados. «Solo una noche, te lo ruego», insistió. «¿Una noche?», repetí. «Yo también pedí una cuando tú me echaste». Se limpió las lágrimas, como si esa verdad lo quemara. «Perdóname». «No puedo», le dije. «No esta vez». El viento soplaba fuerte. A su alrededor, la ciudad seguía su ritmo. Autos, bocinas, gente apurada. Nadie se detenía.
Nadie miraba. Así era el mundo cuando te quedabas sin nombre. Me acerqué un poco más. Tienes que entender, Andrés, que la vida no se mide en lo que tienes, sino en cómo tratas a quien te dio todo. Yo te amé con todo lo que fui. Y eso no me salvó del desprecio. Aprende de eso. Él bajó la cabeza. No quiero verte así, añadí. Pero no puedo rescatarte de tus propias decisiones. Me di la vuelta y caminé de regreso. Cada paso dolía, pero era necesario. Escuché su voz detrás de mí, llamándome, pero no volteé. No podía. Si lo hacía, todo lo que había reconstruido se vendría abajo. Cuando llegué a la esquina, miré el cielo y pedí fuerza. No para olvidar, sino para seguir sin rencor. El perdón no siempre significa volver. A veces es solo no desear venganza. Caminé hasta el parque más cercano y me senté en una banca. Coloqué los lirios sobre mis rodillas y los observé en silencio. Una parte de mí quería llorar, pero otra se sentía en paz. Había cerrado un ciclo. Y aunque dolía, era un dolor que ya no me hundía. Carmen apareció poco después, preocupada. Te busqué por todos lados, dijo. Tenía que verlo, respondí. Tenía que comprobar que la vida, de una forma u otra, pone a cada quien en su lugar. Nos quedamos calladas un largo rato. El sol comenzaba a salir y las sombras se acortaban. ¿Y cómo te sientes?, preguntó. Pensé la respuesta. Libre, dije finalmente. Triste, pero libre. Carmen asintió. Eso es lo que importa. Sonreí, con los ojos húmedos. Por primera vez en años, entendí que la justicia no siempre se gana en un juzgado. A veces se conquista en silencio, caminando lejos del dolor sin mirar atrás. Esa tarde, cuando regresé a casa, dejé los lirios en un florero junto a la ventana. La luz los bañaba con suavidad, y me di cuenta de que, de alguna forma, también yo estaba floreciendo. La casa olía a té y a calma. Me preparé una taza y me senté en el sillón. No necesitaba más. La dignidad, cuando se recupera, se siente como un amanecer lento después de una larga noche. Antes de dormir, abrí la ventana y miré el puente desde la distancia. Ya no me dolía. Solo quedaba una lección. Nadie se eleva pisando a quien lo levantó. La vida cobra sus cuentas, pero también devuelve la paz a quien no deja que el rencor la consuma. Pasaron algunos días desde que lo vi bajo el puente. No volví a buscarlo, pero su imagen no me abandonaba. A veces, mientras tomaba café en la terraza, me sorprendía imaginando si habría encontrado un lugar donde dormir. No era culpa lo que sentía, era algo más complejo, una mezcla de compasión y distancia. Después de todo, el amor de una madre no se apaga, solo se transforma. Pero también aprendí que hay heridas que solo sanan con silencio. Y yo, por primera vez, estaba dispuesta a proteger el mío. Esa mañana, la lluvia cayó con fuerza. El sonido contra las ventanas grandes me recordó aquella noche en que me echó de la casa. El eco de su voz aún me perseguía, pero ya no me hacía temblar. Caminé hasta la cocina, encendí la radio y dejé que la música llenara el espacio. Estaba preparando té cuando escuché los golpes en la puerta. 3, fuertes, insistentes. Sentí el corazón acelerarse, no por miedo, sino por presentimiento. Fui hasta la entrada y abrí. Ahí estaba él. Andrés. Empapado, con la ropa sucia, los ojos hundidos. Por un momento, el tiempo se detuvo. Ninguno habló. Solo nos miramos, y en ese silencio supe que el orgullo de ambos había llegado al límite. Mamá, dijo al fin, con la voz rota, no quiero dinero. Solo quiero hablar. Me crucé de brazos. Tarde para eso. Lo sé, asintió, pero necesito hacerlo. Patricia me dejó. Se fue con alguien más. Perdí el trabajo. No tengo a dónde ir. Lo escuché, sin moverme. Era extraño, después de tanto dolor, sentir todavía el impulso de abrazarlo. Pero no lo hice. Entró sin que lo invitara. Caminó por la sala con lentitud, observando los muebles, las flores, las cortinas limpias. Todo lo que antes le parecía un símbolo de poder, ahora lo miraba con nostalgia. «Qué diferente se ve todo», murmuró.
No es la casa la que cambió, le dije, somos nosotros. Se sentó en el sofá, con la cabeza baja. Fui un idiota. Dejé que ella me envenenara contra ti. No respondí. A veces el silencio es el único espejo que muestra la verdad. Vi la carta que le dejé. Continuó. No merezco tu perdón. Solo quería que supieras que... Lo entiendo. Todo. El frío, el miedo, la vergüenza. Lo viví. Y ahora sé que el amor no se mide con comodidad ni con dinero. Sus palabras eran sinceras, pero dolían. No porque llegaran tarde, sino porque llegaban después de todo lo que perdí. Me senté frente a él. El perdón no se pide con palabras, hijo. Se demuestra con actos. Él levantó la vista. ¿Todavía puedo hacerlo? Eso depende de ti. Nos quedamos en silencio. El reloj marcaba los minutos como si midiera el peso del pasado. Por primera vez, no vi a un hombre adulto frente a mí, sino al niño que crié, desorientado, buscando refugio. Me dieron ganas de tocarle el rostro, pero me contuve. ¿Tienes dónde quedarte esta noche? Pregunté. No, dijo con voz baja. Entonces busca uno. Sus ojos se abrieron, incrédulos. ¿No me dejarás pasar? Negué con la cabeza. El día que me echaste, tampoco pensaste dónde dormiría yo. Andrés se levantó despacio. No discutió. Caminó hacia la puerta y se detuvo antes de salir. Gracias por recibirme, aunque solo fuera para escucharme, dijo. No te lo tomes como un castigo, respondí. Es una lección que ambos necesitamos. Asintió, y se fue sin mirar atrás. Cerré la puerta y me quedé en el pasillo, respirando hondo. La tristeza no era amarga, era serena. Tal vez el perdón comenzaba ahí, en dejarlo ir sin rencor. Me quedé un rato mirando la lluvia. El olor a tierra mojada entraba por la ventana, mezclándose con el aroma del té. Pensé en Carmen, en Julián, en todas las personas que habían sostenido mi alma cuando ya no podía más. Comprendí que no se trataba solo de recuperar una casa, sino de reconstruir la mujer que vivía dentro de ella. Esa que aprendió a decir no sin sentir culpa. Esa que se miraba al espejo y ya no veía una víctima. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario, no hay peor cárcel que la costumbre de perdonar sin cambios. Cerré el cuaderno y lo guardé en el cajón. Por primera vez, no recé pidiendo fuerza, sino agradeciendo haberla encontrado. La casa estaba en silencio. Afuera, la tormenta se alejaba. Dentro, mi corazón también. Al mirar por la ventana, vi mi reflejo superpuesto al de las luces de la calle. Sonreí, sin tristeza. Ya no necesitaba que Andrés entendiera todo. A veces el amor verdadero consiste en soltar, incluso a quienes más duelen. Y esa noche, al fin, solté. ¿Y tú, podrías mirar a los ojos a quien te lastimó y dejarlo ir sin venganza? ¿O el amor que diste sería más fuerte que el orgullo que te queda? A la mañana siguiente, la casa amaneció distinta. No sé si fue el silencio, la luz que entraba por las ventanas o simplemente el peso que había dejado atrás. Preparé café y me senté junto al ventanal, mirando el jardín. Las flores que había plantado semanas atrás ya mostraban sus primeros brotes. Era como si la vida me dijera que el tiempo, cuando se vive con verdad, sí cura. Me sentí ligera, sin esa presión en el pecho que me acompañó tanto tiempo. Tal vez no había ganado una guerra, pero había recuperado algo mucho más valioso, mi paz. Pasé gran parte de la mañana limpiando, no por necesidad, sino por costumbre. Cada rincón tenía una historia, cada mueble una memoria. Al pasar el trapo sobre una mesa, encontré un pequeño rasguño en la madera. Lo hice yo, hace años, cuando intentaba armarla sola. Me reí. Era imperfecta, como yo, pero seguía firme. En el fondo, esa casa era una extensión de mi cuerpo. Había resistido golpes, gritos, abandono, y ahí estaba, de pie, respirando dignidad. Carmen llegó antes del mediodía con pan caliente y una sonrisa. «Te ves diferente», me dijo, dejando la canasta sobre la mesa. «¿En serio?», pregunté. «Sí». Como si te hubieras quitado 10 años de encima. Nos reímos. Tal vez porque ya no cargo culpas que no son mías,
le respondí. Me abrazó. Eso se llama libertad, Dolores. Sus palabras me acariciaron el alma. Nadie sabe lo pesado que es vivir culpándose por las decisiones de los demás, hasta que un día decides dejar de hacerlo. Más tarde, mientras barría la terraza, escuché a lo lejos la voz de unos niños jugando en la calle. Reían con esa inocencia que no conoce el miedo. Me quedé observándolos desde la reja. Por un instante, vi en ellos a Andrés de pequeño, corriendo con los pies descalzos y el rostro lleno de tierra. Ese recuerdo no dolía ya. Era una imagen tierna, limpia, que merecía quedarse. No podía cambiar lo que había pasado, pero sí elegir con qué parte de mi historia quedarme. Y elegí quedarme con el amor, no con la herida. Decidí hacer algunos cambios en la casa. Quité las cortinas pesadas de seda que Patricia había elegido y las reemplacé por unas de lino claro. Dejé que la luz entrara sin filtro. También cambié el aroma de los ambientes, incienso de sándalo y flores secas. No era una remodelación, era un renacimiento. En cada decisión, por pequeña que fuera, había un mensaje. Aquí vive una mujer que volvió a empezar. Me senté en el sofá y sonreí. No necesitaba más que eso. A media tarde, Julián vino a dejarme unos documentos finales. Ya quedó todo cerrado, legalmente hablando, dijo, dejando la carpeta sobre la mesa. Gracias por todo, le respondí. Fue usted quien hizo lo difícil, yo solo la acompañé. Sonrió y me ofreció su mano. Espero que ahora pueda descansar. Ya lo hago, contesté. Y si algún día necesita algo, añadió él. Solo justicia, y esa ya la tengo, dije con una sonrisa. Cuando se fue, me quedé pensando en su mirada. Había algo en ella, una mezcla de respeto y admiración que me conmovió. No porque buscara romance, sino porque era bonito sentirse vista de nuevo, no como una carga, sino como una mujer. Me di cuenta de que, incluso a mi edad, la vida todavía tenía capítulos nuevos esperándome. Tal vez no de amor, pero sí de luz, de calma, de gratitud. Esa noche, saqué del armario una manta vieja y me senté en el jardín. El aire era fresco, y el sonido de los grillos acompañaba mis pensamientos. Cerré los ojos y respiré. Sentí el aroma de la tierra mojada, de las flores recién abiertas, del presente que ya no dolía. Pensé en todo lo que había pasado y sonreí sin tristeza. A veces, los finales no llegan con aplausos, sino con una respiración profunda y un suspiro de alivio. Carmen se unió a mí con 2 tazas de té. ¿En qué piensas?, preguntó. En lo afortunada que soy de seguir aquí, después de todo. Ella asintió. La vida no te quitó la fuerza, Dolores. Te la enseñó. Brindamos con las tazas. El cielo estaba lleno de estrellas. Por primera vez en años, no sentí miedo de cerrar los ojos. Antes de entrar, miré la casa iluminada. La luz cálida se reflejaba en las ventanas y el mármol brillaba suave, sin arrogancia. Era la misma casa, sí, pero ahora tenía alma. Mi alma. Y entendí algo simple y poderoso. El dolor no me destruyó, me depuró. Y cada herida fue, sin saberlo, una puerta hacia el nuevo comienzo que ahora me pertenecía. No supe de ellos durante varias semanas. La casa estaba en calma, mi rutina volvía a ser simple, casi sagrada. Café por la mañana, flores nuevas cada domingo y el silencio como compañía fiel. Pero un día, Carmen llegó con la mirada inquieta. Dolores, me dijo en voz baja. Vi a Patricia. ¿Dónde?, pregunté, sin sorpresa. En la terminal del norte. Estaba irreconocible. El cabello desordenado, la ropa vieja, sin maquillaje. Parecía otra persona. Guardé silencio unos segundos. No sentí alegría. Sentí vértigo. El lujo se le había caído de los hombros como un vestido que ya no le quedaba. Esa noche, me quedé pensando en ella. En su perfume caro, en sus joyas brillando bajo las lámparas de cristal, en su voz altiva mandando a los empleados. Todo eso se había desvanecido. Y lo más triste era que, sin ese brillo falso, no quedaba nada. No tenía raíces, ni familia, ni un lugar al que volver. Me di cuenta de que la verdadera pobreza no era dormir en la calle, sino haber vivido creyendo que la riqueza te hacía inmortal.
Patricia era el ejemplo perfecto de eso. Al día siguiente, mientras caminaba hacia el mercado, la vi, sentada en una banca, con un bolso de cuero desgastado, mirando el vacío. Me detuve al otro lado de la calle. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron. Ella me reconoció. Lo supe por el temblor en su mano. Quise acercarme, pero algo en su expresión me detuvo. No era orgullo, era derrota. Esa mirada que tiene quien ya perdió incluso la esperanza de justificarse. Bajé la vista y seguí caminando. No había nada que decir. Algunas historias se cierran en silencio. Carmen me alcanzó más tarde. «¿La viste, verdad?», preguntó. Asentí. «¿Y no dijiste nada?». «No». «¿No te dio lástima?». «Un poco», admití. «Pero no la suficiente para borrar lo que hizo». Carmen suspiró. «Eres más fuerte de lo que crees». Negué con la cabeza. «No, Carmen. Solo aprendí que no se puede salvar a quien se niega a mirarse al espejo». Guardamos silencio. A veces las verdades más duras son las que no necesitan adornos. Esa tarde, me senté a escribir en mi cuaderno. La justicia de la vida no siempre llega en tribunales, anoté. A veces se disfraza de destino, de caída, de lección. Recordé cada palabra que Patricia usó contra mí, cada mirada de desprecio. Y ahora, verla ahí, sin nada, me enseñó que el poder sin amor es solo una máscara. No deseé venganza. Deseé comprensión. Tal vez algún día ella entendería que el lujo sin alma no abriga. Solo congela. Al caer la noche, encendí una vela frente a la ventana. No era un ritual, era una despedida. Dejé que la cera se derritiera lentamente, imaginando que con ella se iban mis últimos resentimientos. El perdón no es olvido. Es dejar de cargar un peso que ya no te pertenece. Afuera, la luna estaba alta, redonda, como una testigo silenciosa de mi renacimiento. No sé si Patricia también la veía, pero quise pensar que sí, que en algún rincón oscuro esa luz la alcanzaba. Los días siguientes fueron tranquilos. Fui al banco a cerrar una cuenta vieja y abrir una nueva, solo a mi nombre. El empleado me sonrió al reconocerme. «Le va bien, ¿verdad, doña Dolores?», me dijo. «Sí», contesté. Pero no por el dinero, sino porque ahora todo lo que tengo me pertenece de verdad. Me despedí con una sensación extraña, la de alguien que, después de años, vuelve a confiar en su propio reflejo. Carmen y yo seguimos viéndonos cada tarde. Ella hablaba de su nieta, de su jardín, de la vida que seguía. A veces mencionaba a Patricia, con curiosidad, pero yo cambiaba de tema. Ya no necesitaba saber. Lo que no se sana con palabras, se cura con distancia. Había aprendido a mirar hacia adelante sin rencor, sin miedo, sin preguntas. Una tarde, recibí una carta sin remitente. La abrí con cautela. Dentro había solo una hoja doblada y unas palabras torpes. Perdón. No supe valorar lo que tenía. No decía su nombre, pero no hacía falta. Guardé la carta en un cajón. No para conservarla, sino para recordar que incluso los corazones más duros pueden quebrarse. Y cuando lo hacen, suenan distinto. Esa noche dormí profundamente. Sin sobresaltos, sin sueños pesados. Me desperté con la luz del amanecer entrando por las cortinas de lino. Me quedé mirando el techo y sonreí. Patricia había perdido todo. Yo, en cambio, lo había ganado todo: la verdad, la calma, el derecho a empezar de nuevo sin odio. El lujo que ella buscó en joyas, yo lo encontré en mi silencio. Y comprendí que, a veces, la ruina de otros no es castigo, sino espejo. Han pasado varios días desde que recibí aquella carta sin nombre. No la he vuelto a abrir. La guardé en el mismo cajón donde conservo los papeles del juicio, como si ambos pertenecieran al mismo capítulo de mi vida. No sé si vino de Patricia o de Andrés, y quizás por eso no me atrevo a leerla de nuevo. El perdón, cuando llega sin rostro, deja más dudas que alivio. Me pregunto si en el fondo todavía espero escuchar un lo siento que suene verdadero, o si ya aprendí que algunas disculpas llegan tarde, vacías, sin alma. Hoy el día amaneció frío. Encendí el calentador y preparé café.
El vapor empañó las ventanas, y en ese reflejo borroso me vi a mí misma, más vieja, sí, pero más entera. A veces me sorprende la calma con la que ahora recuerdo lo que antes me desbordaba. Ya no me tiembla la voz al pensar en mi hijo, ni me duele pronunciar su nombre. Tal vez eso sea perdonar, dejar de sangrar por la misma herida, aunque la cicatriz siga ahí. Carmen llegó poco después, envuelta en su abrigo. Traía un sobre en la mano. Venía dirigido a ti, me dijo. El cartero lo dejó en mi casa por error. Lo tomé con cuidado. Era la letra de Andrés. Respiré hondo antes de abrirlo. Dentro había solo unas líneas. Mamá, estoy trabajando. No es mucho, pero es algo. Pienso en ti todos los días. No busco que me perdones, solo quiero que sepas que estoy intentando cambiar. Me quedé mirando esas palabras, intentando decidir si eran verdad o consuelo. No lloré. Las lágrimas ya no salen por tristeza, sino por ternura. Tal vez porque en el fondo aún reconozco en él al niño que alguna vez me abrazó sin condiciones. Leí la carta varias veces y luego la doblé con cuidado. No era un perdón completo, pero era un comienzo. A veces la vida no te devuelve lo que perdiste, solo te ofrece una versión más humilde de lo que queda. Y eso también vale. Carmen me miraba desde el sillón. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Nada, respondí. No necesito responder. El silencio también puede ser una forma de amor. Ella asintió, sin insistir. En su mirada había comprensión. Sabía que el perdón no se fuerza, que no nace de la lástima, sino de la paz. Yo no odiaba a Andrés. Solo había decidido no cargarlo más en mi espalda. Esa tarde, salí al jardín. El cielo estaba despejado y el viento suave movía las hojas del rosal. Me senté frente a las flores y pensé en todo lo que había pasado. Cada traición, cada lágrima, cada renuncia me había llevado hasta ese instante. Y aunque todavía dolía un poco, había aprendido algo esencial. No se trata de olvidar quién te hirió, sino de recordar quién fuiste antes de que lo hicieran. Esa memoria es la que te devuelve la dignidad. Decidí escribir una última carta. No para enviarla, solo para soltar. Te perdono sin que me lo pidas, puse. Porque no quiero vivir atada al pasado. Porque aunque no lo merezcas, necesito ser libre. Cuando terminé, la doblé y la coloqué bajo una piedra del jardín. Que el viento la cuide. Que el tiempo la lea. No todas las cartas necesitan destinatario para sanar. Esa noche, encendí la radio. Una canción vieja llenó la sala. Cerré los ojos y me dejé llevar por la voz del cantante, suave, melancólica. Recordé los bailes con Andrés cuando era niño, cuando poníamos música para limpiar la casa. No quise borrar esos recuerdos. Quise abrazarlos, aunque dolieran. Porque a veces el amor no desaparece, solo se transforma en gratitud por lo vivido. Apagué las luces y subí las escaleras despacio. En el último escalón, me detuve y miré hacia abajo. La casa brillaba tenue, tranquila, mía. Me di cuenta de que el perdón no era un regalo que se daba al otro, sino una llave que abría la puerta de tu propia libertad. Esa noche dormí sin peso en el pecho, con la certeza de haber soltado lo que ya no podía cargar. ¿Y tú, has logrado perdonar a quien te rompió el alma? ¿O todavía guardas esas cartas invisibles que nunca te atreviste a escribir? El sol salió temprano, bañando el jardín con una luz suave que parecía nueva. Me levanté antes del amanecer, como si algo en mí necesitara ver el día nacer desde el principio. Tomé la regadera, salí descalza y sentí la tierra fría bajo los pies. Era una sensación que había olvidado. El olor a humedad, a hojas recién cortadas, a vida. Mientras regaba las plantas, me di cuenta de que el jardín se había convertido en mi espejo. Herido, sí, pero lleno de brotes nuevos. No hay nada más poderoso que ver florecer lo que uno mismo cuidó con lágrimas. Decidí renovar el espacio por completo. Arranqué las flores secas, removí la tierra y planté semillas de colores distintos. Cada una representaba algo: la lavanda, mi calma; los jazmines, mi esperanza; las rosas, mi fortaleza. Carmen llegó justo cuando terminaba. «Está quedando precioso», me dijo, sonriendo. «Es como si tu alma también floreciera».
Eso intento, respondí. Este jardín ya no es solo un adorno. Es mi manera de decirle a la vida que sigo aquí. Mientras trabajaba, recordé el día en que Patricia mandó pavimentar parte del jardín para poner una fuente de mármol. Lo hizo sin preguntarme, solo por ostentar. El sonido del agua era bonito, pero frío, sin alma. Ahora esa fuente estaba seca, cubierta de hojas. La miré y decidí no quitarla. Que se quede ahí, como testigo del tiempo, como recuerdo de lo que fui y ya no quiero ser. El lujo, sin amor, es solo ruido. Prefiero la sencillez que se gana con esfuerzo. Esa tarde me senté en la terraza con una copa de vino. No lo hacía desde hacía años. Observé cómo el sol se escondía detrás de los árboles y el cielo se pintaba de tonos dorados y rosados. En ese silencio, sentí algo dentro de mí acomodarse. No era felicidad, era paz. La diferencia es sutil, pero profunda. La felicidad va y viene, la paz se queda. Y esa tarde, al fin, entendí que no necesitaba nada más. Carmen me miraba desde la puerta. «¿Sabes?», me dijo. «Creo que Dios te tenía reservada una segunda primavera». Me reí. «O una última, pero mía». Ella sonrió. «Las últimas flores son las que más perfuman». Nos quedamos calladas, viendo cómo el viento movía los pétalos. Por primera vez, no sentí el paso del tiempo como amenaza. Lo sentí como aliado. Cada día que pasaba ya no me quitaba nada, me devolvía un pedazo de mí. Empecé a invitar a vecinas a tomar té por las tardes. Mujeres mayores, como yo, que también habían sido olvidadas o subestimadas. Compartíamos historias, risas, silencios. Cada conversación era una cicatriz menos, un suspiro más. Descubrí que no era la única que había sido echada, traicionada o usada. Éramos muchas, y en esa compañía silenciosa encontré fuerza. No necesitábamos compasión, solo escucha. Una de ellas, llamada Teresa, me dijo algo que se me quedó grabado. «Dolores, tú no perdiste tu casa. La casa te perdió a ti, y por eso se vació hasta que volviste». Me reí, pero luego lo pensé. Tenía razón. Ese lugar no volvió a ser un hogar hasta que mi presencia lo llenó de vida otra vez. No era una victoria sobre ellos, era una reconciliación conmigo misma. Lo que me arrebataron, lo reconstruí con paciencia y verdad. Los días pasaron tranquilos. El jardín crecía cada vez más colorido. A veces, me sorprendía hablando con las plantas, contándoles mis pensamientos. No me daba vergüenza. En sus hojas veía reflejada mi historia, la de algo que fue cortado, herido, pero que, con tiempo, volvió a florecer. Así entendí que la vida no te devuelve lo que perdiste, te ofrece nuevas formas de belleza si sabes mirar. Una tarde, al atardecer, llegó una carta más. No la abrí de inmediato. La dejé sobre la mesa y me senté frente al ventanal. El cielo estaba rojo, como si ardiera. Pensé en Andrés. Tal vez era su letra, tal vez no. Pero esa vez no sentí ansiedad, solo serenidad. El amor, cuando se sana, deja de doler. Lo abrí más tarde, con calma. Era de él. «Mamá, espero que estés bien. Si me dejas, me gustaría verte». Cerré los ojos. No supe qué responder. Quizás no tenía que hacerlo todavía. Esa noche, mientras apagaba las luces, miré el jardín iluminado por la luna. Las flores se movían con el viento, suaves, libres, como si me agradecieran. Sonreí. Entendí que la vida, igual que la tierra, siempre encuentra una manera de renacer. Y que aunque el perdón no había llegado del todo, yo ya me había liberado. El jardín lo sabía. Yo también. El amanecer me encontró despierta. No fue el ruido lo que me levantó, fue una sensación. Como si el alma supiera que algo estaba por concluir. Me preparé un café y salí al jardín. Las flores estaban abiertas, llenas de rocío. El aire era fresco, suave, y por primera vez en años, sentí que el tiempo no me debía nada. Me senté en la vieja banca de madera y dejé que la luz del sol me tocara el rostro. Pensé en todo lo que había pasado, en cada lágrima, cada firma, cada puerta cerrada.
y supe que todo había valido la pena. A media mañana escuché pasos afuera. No me sorprendió. Sabía que vendría. Andrés apareció en la entrada, con una camisa limpia, el cabello corto, la mirada baja. Había cambiado. No en el cuerpo, sino en el alma. Se detuvo a unos metros de mí. «Mamá», dijo con voz temblorosa. «No quiero entrar sin tu permiso». Lo miré en silencio. Había esperado ese gesto durante tanto tiempo, que cuando llegó, no supe si abrazarlo o mantener la distancia. «Pasa», le dije al fin. Entró despacio, mirando todo a su alrededor. La casa brillaba bajo la luz del mediodía, cálida, viva. «Está hermosa», murmuró. «Sí», respondí. Costó trabajo volver a hacerla hogar. Se acercó a la mesa, vio los documentos enmarcados en la pared, la sentencia, las escrituras, las fotos antiguas. «Nunca imaginé que pudiera hacerte tanto daño», susurró. «Nadie lo imagina», dije con calma. «Pero el daño no se borra con palabras, se corrige con vida». Nos sentamos frente a frente, sin decir mucho. En su mirada había vergüenza, pero también gratitud. «No vine a pedir perdón», dijo. «Vine a ofrecerlo». Me quedé quieta. «Y no espero que me abraces. Solo quiero que sepas que me acordé de ti en cada noche difícil. Que la calle enseña lo que el orgullo no permite escuchar». Lo escuché en silencio. Sus palabras no eran perfectas, pero eran verdad. Y eso, después de tanto tiempo, era suficiente. Fui hasta la cocina y serví 2 tazas de té. Cuando se las llevé, él sonrió apenas. «Siempre huele igual», dijo. «No el té», respondí. «La casa», asintió, emocionado. «Pensé que nunca me dejarías volver a verla». «No has vuelto como hijo, Andrés», dije con suavidad. «Has vuelto como hombre. Y eso ya es un comienzo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. No dije nada más. Hay silencios que curan más que 1000 abrazos. Pasamos un rato hablando de cosas simples. De su trabajo, de los lugares donde había dormido, de la gente que lo ayudó. Cada historia era una herida, pero también una prueba de supervivencia. Me di cuenta de que no necesitaba juzgarlo. La vida ya se había encargado de hacerlo a su manera. Cuando terminó, se levantó. «Gracias por escucharme», dijo. «Gracias por atreverte a venir», respondí. «¿Puedo volver algún día?», preguntó. «Cuando aprendas a regar el jardín», contesté con una sonrisa. Salió sin decir más. Lo vi caminar hasta la reja y detenerse antes de salir. Se giró, me miró, y con un gesto leve, se llevó la mano al pecho. No dije adiós. No hacía falta. Hay despedidas que no son finales, sino pausas. Lo observé alejarse entre el brillo del mediodía, y una paz tibia me envolvió. No era felicidad, era plenitud. Esa sensación de haber sobrevivido a lo que parecía imposible y seguir de pie. Entré a la casa y la recorrí despacio. Cada rincón hablaba de mí. De la mujer que fue echada y que volvió sin rencor. Toqué las paredes, las cortinas, los muebles, el mármol que alguna vez fue símbolo de poder y ahora era testigo de mi libertad. Subí las escaleras y abrí la ventana del cuarto principal. El viento movió las cortinas, y por un segundo juré escuchar el eco de una voz vieja dentro de mí diciendo: «Ya estás en casa». Fui al jardín y me senté otra vez. El cielo estaba despejado, el aire cálido. Cerré los ojos y pensé en la palabra justicia. Ya no sonaba dura, sonaba suave, como una caricia. La justicia no siempre llega en tribunales ni con abogados. A veces llega cuando te miras al espejo y te reconoces. Cuando puedes decir tu nombre sin miedo. Yo, Dolores Montalbán, había pagado la factura del alma. Y, por fin, estaba en paz con la vida. Levanté mi taza de té hacia el cielo, como brindando con el destino. «Gracias», susurré. Por el dolor, por la caída, por el renacimiento. Por haber aprendido que la dignidad no se pierde, solo se recupera en silencio. El viento movió las flores del jardín y las hojas se mecieron como si aplaudieran. Cerré los ojos una vez más y, con una sonrisa serena, pensé:
Quien me expulsó del lujo me enseñó a vivir en la verdad. ¿Tendrías el valor de volver a mirar a los ojos a quien te humilló y mantenerte en pie, sin odio, solo con dignidad? Si alguna vez te empujaron fuera de tu casa, de una familia o de un lugar donde diste todo tu amor, por favor, escucha esto. No eras tú quien sobraba. Eran ellos quienes no supieron ver tu valor. Tú no eres una carga. Tú eres raíz. Eres la memoria que sostiene lo que otros creen haber construido solos. Eres la calma después del grito, la fuerza que no se apaga aunque el mundo cierre puertas. Y si hoy te sientes sola, rechazada o traicionada, recuerda a Dolores Montalbán, la mujer que fue expulsada del lujo y volvió a entrar por la puerta grande, con su frente en alto y su corazón intacto. La vida puede tardar, pero siempre devuelve lo que el amor sembró. Quizá nadie te lo diga seguido, pero te lo digo yo, desde lo más profundo de mi alma. Todavía hay belleza esperándote. Todavía hay luz. Tu historia no terminó, solo cambió de capítulo. Aprende a sentarte en tu propia mesa, a disfrutar tu té, a mirar por la ventana con orgullo. Porque cuando te eliges a ti misma, hasta quienes te ignoraron, acaban recordando lo que perdieron. Tu dignidad es tu victoria. Y créeme, lo que se reconstruye con lágrimas, ya nadie puede arrebatártelo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, porque aquí contamos historias de mujeres como tú, valientes, reales, inolvidables. Historias que sanan el alma y te recuerdan que nunca es tarde para volver a empezar. ¿Crees que esta historia fue intensa? Entonces no te imaginas lo que ocurrió cuando una hija se atrevió a gritarle a su propia madre: «Recoge tus cosas y lárgate», creyendo que la juventud y el dinero duraban para siempre. Pero esa noche, la vida le enseñó una lección que jamás olvidará. Ella no se vengó con rabia, sino con algo mucho más poderoso: la verdad. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de «Mi hija tiró mis cosas de casa y me despertó a gritos», porque su final te dejará sin aliento. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.